Verso 12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Muy bien, oramos. Amado Padre Celestial, reconocemos que tú eres soberano sobre tu iglesia. Tú eres el Señor de la iglesia. Tú cuidas de los tuyos, tú transformas las almas, tú haces crecer la iglesia, tú hablas al corazón de cada uno y todo lo haces a través de tu palabra. Creaste el mundo con ella, ¿cómo no vas a tratar con las almas a través de tu poderosa palabra? Por eso es que nos acercamos en este momento ante ella con temor, con reverencia, reconociendo, Padre, que es tu voz. Utilizaste personas, hombres, limitados, pero es tu palabra poderosa. Y deseamos, Padre, que en esta mañana así sea. Confiamos que así será, que hablarás al alma y al corazón. Y aquellos que aquí todavía no te conocen, todavía no han podido verse a sí mismos en su necesidad de Cristo y que todavía no han podido ver a Cristo como maravilloso, como Salvador, como Señor. Deseamos que en esta mañana así sea. Ojalá esté en tu voluntad salvar. Y también esté en tu voluntad conmover el corazón de los salvados, para acercarnos a ti, Padre, en humillación en esta mañana y rendir nuestras vidas a tu servicio. No hay otra respuesta que podamos tener ante la realidad de la cruz. Por eso, Padre, bendícenos, habla mucho más allá de lo que hemos de decir en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pedro, llegando ya al final de esta carta, él resume el tema de esta breve carta en una sola expresión. Eso es muy llamativa, muy maravillosa la manera en que el Espíritu de Dios va tejiendo la verdad, la revelación de Dios, cómo va conectando las cosas. Eso es mi asombro siempre que estoy estudiando las Escrituras. Él resume todo el contenido de la carta en una sola expresión, y lo maravilloso de esto es que está todo ahí, contenido en esa expresión. No queda nada fuera de esto. Él dice que esta es la verdadera gracia de Dios. El versículo 12 dice que tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Ahí resumió, se está refiriendo a esta carta cuando dice os he escrito brevemente, se refiere a esta carta que acaba de enviar. Y él dice que el tema de esta carta ha sido la gracia de Dios. Todo el desarrollo, todo el contenido, Pedro tenía una cosa en mente: impactar el corazón de toda esa iglesia, de todas esas iglesias en Asia Menor, con esta explicación. Hay más en la Escritura, pero con esta explicación, con esta exposición de la verdadera gracia de Dios. Y el énfasis de esta declaración está puesto en la cualidad de esta gracia, ¿sí? Porque él dice esta, con un acento ahí en la E, ¿no? Es acentuando la cualidad de esta gracia, ¿no? Es verdadera. Eso es lo que está acentuando el apóstol Pedro aquí. Dice, esta es la verdadera gracia de Dios. Y el imperativo, justamente allí en esa declaración, es que debido a la cual es este el imperativo: estén firmes en ella. Vamos a hacer un acento al final sobre esa expresión, porque nuestra traducción, en realidad, lo que el apóstol está diciendo es estén firmes en ella. Acá dice en la cual estáis firmes, pero estén firmes en ella, como un imperativo, un mandato a ellos, ¿no? Así que el enfoque de Pedro es en este saludo final. Asegúrense de permanecer firmes
en la gracia de Dios o en la verdadera gracia de Dios. Esto es interesante porque este es el puntapié o el conector con la segunda carta. La segunda carta va a enseñar esto el apóstol Pedro, va a enseñar cómo estar firmes en la gracia de Dios. Por eso me resulta interesante cómo el Espíritu de Dios, va hilando la Escritura de una manera admirable. La Iglesia de Cristo, queridos hermanos, necesita recuperar la importancia de estar en la verdad. La Iglesia de Cristo necesita recuperar la importancia de estar en la verdad. Conocer la verdad fue por siglos, y esto es así, fue por siglos el interés de grandes pensadores, especialmente en el Renacimiento. El Renacimiento es a partir del 1500 en adelante, ¿sí? Donde volvió a surgir el interés por los diferentes conocimientos, ¿sí? En la Edad Media, el tiempo del oscurantismo, ese tiempo tan triste de la historia de la humanidad, donde todo conocimiento era ocultado, ¿sí? Por eso este oscurantismo, donde solamente unas pocas personas tenían acceso a libros, a conocimiento, todo el resto de la población del mundo conocido en ese tiempo estaba en completa ignorancia, no solo en cuanto a la escritura, sino en cuanto a otros conocimientos. En el Renacimiento se abrió la puerta, se renació, ese es el Renacimiento, la puerta al conocimiento, y como en otras épocas, como en los tiempos antes de Cristo, había un interés por la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad de la vida, ¿no? Pero a partir, queridos hermanos, del siglo pasado, y las guerras mundiales tuvieron mucho que ver en esto, se sembró la semilla que hoy da fruto del desinterés por la verdad. Y vivimos en ese tiempo nosotros. En un tiempo la gente y los pensadores buscando la verdad. Pero hoy se caracteriza nuestra época, a partir de mediados del siglo pasado, y se caracteriza porque hay un desinterés por la verdad. Hoy ya no importa si uno está en la verdad, importa si uno se siente bien con lo que está haciendo. Y eso es suficiente para esta generación. No importa si es correcto o incorrecto lo que estoy haciendo, cierto o es un engaño, no importa eso. Lo que importa es que yo me sienta bien con lo que estoy haciendo, es el pensamiento de esta generación. De esta forma, el sentir subjetivo es lo que yo siento, ¿sí? Ha tomado el lugar de la verdad, y de ahí la frase, yo soy mi propia verdad, porque si a mí me hace bien, eso está bien, no me importa si es cierto o si es un engaño. El asunto es sumamente serio, queridos hermanos, porque al perderse el interés por la verdad, también se pierde el interés por el engaño y el error, es lo que acabo de decir. No importa si estoy en un error, porque ahora lo que importa es si yo me siento bien haciendo esto. Y ya no importa si uno está en un engaño, lo que importa es sentirse bien aunque se trate de un error. De esta forma de pensar, que es la base de la moral contemporánea, ¿sí? Lo que yo siento, si me hace bien, está bien. Si no me hace sentir bien, está mal. Esa es la base de la moral contemporánea. Ha sido adoptada también en el aspecto espiritual, y la cristiandad basa su fe en el sentir subjetivo. Y esto es así también, ¿sí? Por eso la Biblia ya no es la fuente de verdad, sino el sentir y la experiencia personal. Por eso es que hay tantas Biblias abandonadas, y por eso es tantos cristianos asisten a su iglesia sin Biblia. Bueno, yo sé que algunos traen su celular, su Biblia en celular. Así que yo sé que eso también está algo que está tomándose lugar, pero es alarmante la gran cantidad de personas que dicen ser cristianos y no tienen su Biblia en sus manos. Eso es tremendo. Es tremendo. Pero eso tiene su raíz en esto, en esa filosofía que viene del mundo y se ha incorporado en la iglesia. Se ha incorporado el hecho de que lo que yo siento, como yo lo siento, eso es la verdad. Y eso es lo que vale para mí, y se ha trasladado al ámbito espiritual. Como en el caso de la salvación, muchos dicen, no, yo estoy seguro porque yo lo siento así. Y la seguridad de la salvación viene por lo que dice la Escritura, no por lo que yo siento, porque a veces puedo sentirme salvo y otras veces no. El sentir subjetivo no es la base de la verdad, pero para esta generación sí lo es. Y eso es lo que se ha introducido en la Iglesia de Cristo hoy en día. Todo esto, queridos hermanos, no sería ningún problema. El sentir subjetivo como la base de la verdad no sería ningún problema si no tuviese consecuencias dramáticas de alcance eterno.
pero sí las tiene. Estar en la verdad o estar en el error sí tiene consecuencias a largo alcance y eterno. Y es por eso que es absolutamente necesario asegurarnos que estamos en la verdad. Asegurarnos que estamos en la verdad. Y en el tema de nuestro texto, el texto que acabamos de leer nosotros, es absolutamente imprescindible asegurarnos que estamos en la verdadera gracia de Dios. El acento de Pedro está ahí. La verdadera gracia de Dios es esta. No se engañen. No se engañen. Es sumamente importante asegurarnos eso, y por eso es que nosotros vamos a dedicar este mensaje en esta mañana para justamente distinguir a la verdadera gracia de Dios. Y la carta de Pedro nos sirve para eso. La carta de Pedro nos sirve para distinguir la verdadera gracia de Dios. ¿Qué distingue? ¿Qué distingue a la verdadera gracia de Dios? Bueno, la respuesta la encontramos en este contenido de la carta, donde vemos nosotros tres aspectos de la verdadera gracia de Dios. Y en esos tres aspectos lo que vamos a ver es encerrar los tres temas que Pedro enseñó aquí relacionados con la gracia de Dios. Él habló tres cosas en toda la carta acerca de la gracia de Dios. Y en primer lugar, lo que él dijo de esta verdadera gracia es que es una gracia que salva. Es una gracia que salva. Recordemos que la carta fue escrita a creyentes que estaban siendo perseguidos por el Estado. La sociedad en la cual ellos vivían los veían como delincuentes, enemigos del bien público, y no pocos creyentes en ese momento de esas iglesias fueron llevados de manera cruel a la muerte. Por eso Pedro comienza su carta exponiendo la verdad de la salvación. Con eso comienza el apóstol Pedro su carta, hablando de la verdad de la salvación en Cristo, para que sepan esos creyentes que hay un bien que es superior incluso a la vida misma aquí en este mundo, y que aunque pierdan su propia vida por causa de la persecución, nunca podrán quitarle la salvación de sus almas. Ese es el énfasis de Pedro en los primeros versículos del capítulo 1, ¿no? Esa salvación es una demostración de la gracia de Dios, y el aspecto sobresaliente está expresado con palabras de alabanza a Dios en capítulo 1, versículo 3. Les invito a ir ahí, los que tienen sus Biblias, el texto aparece aquí también. Pero de todo lo que Pedro dice allí acerca de la salvación en los primeros versos de ese capítulo 1, el que sobresale, entiendo yo, o el Señor me ha dado inclinación para poder acentuar este aspecto, es esta alabanza con la cual comienza Pedro para hablar acerca de la salvación. Y digo alabanza porque comienza diciendo bendito, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué es inclinado Pedro a hablar así acerca de Dios con una expresión de alabanza? Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y noten lo que dice, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué cosa? Renacer. Nos hizo renacer. En esto consiste la salvación, queridos hermanos. Dios resucitando a personas espiritualmente muertas en delitos y pecados. Esto es la gracia de Dios. Dios resucitando a personas muertas espiritualmente en delitos y pecados. Ahora, todo ser humano, queridos hermanos, todo ser humano, y todos aquí, cada uno, desde el más pequeñito, desde la bebé más pequeña aquí, hasta el más anciano aquí, y toda persona en el mundo en este momento, y toda persona en la historia de la humanidad, todo ser humano, debido a su naturaleza pecaminosa, nace en muerte espiritual. Nacen muertos espiritualmente. Hemos nacido muertos espiritualmente. Esto es, ¿qué es la muerte espiritual? Bueno, es nacer sin relación alguna con Dios. Es nacer sin sensibilidad alguna hacia Dios. Es nacer sin deseo alguno hacia Dios. Y es nacer sin capacidad alguna para buscar a Dios. Eso es muerte espiritual. Eso es estar muerto espiritualmente, es no tener ninguna relación con Dios, ningún deseo hacia Dios, ninguna capacidad para acercarme a Dios o para buscarlo. En esa condición nace todo ser humano. Por eso, porque la persona muerta no puede hacer nada por sí misma, Dios es un obrar soberano, utilizando la palabra del Evangelio por medio de su Espíritu Santo, despierta la vida en el corazón del alma muerta, y ahora
como nunca antes, esa alma que estaba muerta, despertada por el obrar soberano de Dios, por la gracia de Dios, como nunca antes se produce un cambio tremendo en su vida. Ahora puede oír a Dios hablando a través de las páginas de la Biblia, y por eso comienza a leerla, disfrutando de cada palabra, de cada historia, de cada enseñanza y deleitándose en conocer a aquel que lo ha salvado. Aquella Biblia que antes odiaba o le avergonzaba, hoy la abraza como el sustento de su alma. Eso es vida espiritual. Eso es vida espiritual. Y ahora que ha sido renacido por la misericordia de Dios, esa alma que estaba muerta, ahora como nunca antes en su vida, desea a Dios. Y por eso es la oración lo que se vuelve una necesidad en su vida. Antes ni siquiera sabía lo que era orar, pero ahora es su respiración del día a día. Como nunca antes, esa alma que estaba muerta y ha recibido vida espiritual por la misericordia de Dios, ahora se maravilla de Dios y quiere adorarlo. Por eso hay un deseo en su alma que lo impulsa a estar con el pueblo de Dios, adorando y sirviendo a aquel que lo salvó. Ahora esa alma que estaba muerta y ha sido revivida por la misericordia y la gracia de Dios, como nunca antes en su vida, desea contarle a todos del amor incomparable que lo salvó. No puede callar, no puede dejar de dar testimonio de esta nueva vida en Cristo. Se deleita en hablar de su fe, en dar testimonio de su fe ante la iglesia, en su trabajo, en la escuela, en las personas que viven en su barrio. Eso hace la nueva vida en Cristo. Ahora, esa persona que estaba muerta y que ha sido revivida por la gracia de Dios, como nunca antes en su vida, desea obedecer. Preocupada por agradar a su Padre Celestial, aspirando a la santidad en toda su manera de vivir. Y ahora esa alma que estaba muerta y ha sido revivida por la gracia de Dios en su espíritu, ahora como nunca antes, tiene esperanza. Tiene esperanza de vida eterna. Con los pies está puesto sobre la tierra, pero con el corazón ahora está esperanzado en la manifestación gloriosa del amado de su alma. Queridos hermanos, esta es la distinción más significativa de la verdadera gracia de Dios. Produce vida espiritual. ¿Cuál vida? Esta que acabamos de describir. Un deseo por Dios que nunca antes en su vida había tenido. No nos equivoquemos, queridos hermanos, no nos equivoquemos. El esfuerzo humano solo alcanza a crear un fariseo, un religioso que exteriormente cumple con ciertas formas religiosas, pero en su corazón no desea nada de Dios. El mejor esfuerzo humano solo alcanza a crear un fariseo. Y Cristo le dijo a sus seguidores, hay que ser mejor que eso. Y los fariseos eran hombres respetados en la sociedad. Nadie era más meticuloso religiosamente que ellos. Y Cristo dijo, eso no alcanza. El esfuerzo humano solo crea ciertas conductas externas. No cambia el corazón. Por eso es que no nos equivoquemos de cuál es la verdadera gracia de Dios. No nos equivoquemos. Satanás puede imitar muchas cosas de Dios. Incluso puede hacer milagros y sanidades. Puede asemejarse a un majestuoso y brillante ángel del cielo. Satanás puede hacer de sus demonios predicadores de la palabra de Dios. Puede conocer Satanás las Escrituras mejor que no pocos cristianos. Pero hay una cosa que Satanás no puede hacer. Él no puede crear en el corazón de una persona un deseo por Dios dentro de ella. No puede eso hacerlo Satanás. Esa es la gran diferencia entre la gracia de Dios y la falsa gracia que es presentada en algunos lugares. Él puede hacer que las personas, Satanás puede hacer que las personas deseen las cosas de Dios, pero no puede hacer que deseen a Dios mismo. Puede hacer que haya personas que quieran el pan y los peces de Dios, pero no a Dios. Incluso Satanás mismo desea el trono de Dios, pero no a Dios. Pero no a Dios. Eso solo lo puede hacer la gracia de Dios. Podemos asegurar, queridos hermanos, entonces, que aquella proclama desde algunos púlpitos, centrada en la salud física, la prosperidad material y la liberación de todo tipo de problemas, está lejos, lejos, lejos de ser la verdadera gracia de Dios. No lo es de ninguna manera.
No nos equivoquemos, queridos hermanos, la verdadera gracia de Dios no hace que una persona repita una oración. La verdadera gracia de Dios no hace que solo cumpla con cierto ritual dominical. La verdadera gracia de Dios resucita al pecador de entre los muertos y ríos de agua de vida brotan de su interior. ¿Cuán diferente es eso a un religioso que simplemente cumple con ciertas cositas que debe cumplir para calmar su propia conciencia? Pero en aquel que la gracia de Dios ha obrado, la vida brota. El amor por Dios brota. A eso llamamos vida. El amor por Dios brota. El conocido teólogo Sproul, no sé cómo se pronuncia. Algunos que estaban en inglés me van a corregir después. O Sproul, lo que sea, que está con el Señor, partió el año pasado a la presencia del Señor, acertadamente dijo esto: Dios simplemente no lanza un salvavidas a una persona que se está ahogando. Él va a lo profundo del mar, saca un cadáver del fondo del mar, lo lleva a la orilla y respira en él aliento de vida y lo hace vivir. Así es la obra de gracia de Dios transformando a una persona. Lo hace vivir, le da la vida espiritual que no tenía, estaba muerto espiritualmente y Dios en su gracia lo lleva a revivir. Esta es la verdadera y poderosa gracia de Dios que cuando salva, salva de verdad. Salva de verdad. Cuando salva, salva a una persona y la lleva de haber estado muerto en delitos y pecados, odiando a Dios, no queriendo nada con Dios, no interesándole nada de Dios. Ahora viene y se vuelca y se arrodilla delante de Dios y dice: Señor, todo soy tuyo. Eso hace la gracia de Dios. Eso hace la gracia de Dios. ¿Qué distingue entonces a la verdadera gracia de Dios? Bueno, además de salvar, en segundo lugar, la verdadera gracia de Dios santifica. Y eso es lo que Pedro habló en su carta, no solo de que la gracia de Dios salva a una persona, sino también la gracia de Dios lo santifica. Llamamos santificación al proceso que experimenta toda persona que ha sido salvada por gracia. ¿Sí? Eso lo experimentamos todos los que hemos sido salvados. Entramos en un proceso de santificación. La salvación se produce en un instante. Es completa y es para siempre. Debemos hacer esa distinción. Uno no va siendo salvo a medida que va pasando el tiempo. Uno es salvo en un momento. En un momento en la historia de nuestras vidas, el Espíritu nos ha llamado a través del mensaje del Evangelio, y en ese momento en que nos hemos arrepentido de esa vida que llevábamos sin Dios y que hemos puesto la fe en Cristo, en ese momento Dios nos ha salvado. Nos ha salvado. Yo no puedo olvidar ese día. Está en mi mente grabado. Muchas cosas me he olvidado de algo que pasó hace más de 30 años atrás, pero ese momento está como una fotografía imborrable en mi mente. Cuando el Espíritu, con ese versículo de Juan capítulo 5, el que tiene al Hijo tiene la vida, en ese momento despertó mi alma y pude ver a Cristo. No me olvido más. Eso pasó una vez y en ese preciso momento fui salvo, completamente y para siempre. No fui siendo salvo en la medida que pasó el tiempo, es una vez y para siempre. La salvación es en un instante, es completa, es para siempre. Nunca se pierde la salvación. Pero la santificación, ¿sí?, es un proceso. Eso sí se da en el tiempo. Un proceso de crecimiento a través de los años hasta llegar a la presencia de Dios. Y en ese proceso estamos todos los que hemos sido salvados. La santificación consiste en ir creciendo en santidad y en la semejanza del carácter de Cristo. La santificación consiste en ir dejando el pecado en la vida diaria de manera paulatina e ir adoptando un estilo de vida que glorifica a Dios. Eso es la santificación, es un proceso. Y de esto habló el apóstol Pedro la mayor parte de su carta. De la santificación habló la mayor parte de su carta, pero vamos a leer lo que dice capítulo 1, versículo 14 al 19. Capítulo 1, verso 14 al 19, él dijo esto acerca de ese proceso. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, si en verdad ustedes dicen ser hijos de Dios, si en verdad ustedes dicen que son salvos,
Dice, invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Conducíos, si esto es verdad en sus vidas, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. A esto se refiere el apóstol Pedro con la santificación, un proceso en el que vamos creciendo en la semejanza de la santidad de Dios. La base de eso es que fuimos rescatados. Si fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, lo otro debe suceder. Si no sucede lo otro es porque acá hay un problema. Estamos engañados con que hemos sido salvados por la sangre preciosa de Cristo. Estas dos cosas van de la mano. Una sucede primero y la otra sucede como consecuencia de eso. Aquellos que proclaman una falsa gracia se caracterizan por ser permisivos con el pecado y por promover un estilo de vida libertino. Ahí es donde está uno de los acentos más significativos también sobre la verdadera gracia de Dios y aquellos que predican una falsa gracia de Dios, que toman el nombre de Cristo para decir que hablan sobre salvación, pero son todo un engaño. Y Pedro lo va a enseñar en su segunda carta. Solamente lo vamos a leer ahora porque vamos a hacer un énfasis al entrar a estudiar en esa carta. Pero él se dedica justamente a hablar, a condenar justamente este tipo de predicadores y de predicación. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 14, creo que el texto no está allí, así que les invito a buscarlo en sus Biblias, pero en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 14, él va a hablar que la característica allí de aquellos que predican una falsa gracia justamente se caracterizan por ser libertinos con el pecado, de llevar una vida justamente sensual, donde no solo son libertinos, sino que se jactan de sus pecados. Dice el texto así, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos, y aquí va a hablar de esos que estaban en ese tiempo allí, aquellos que siguiendo la carne, y cuando habla de siguiendo la carne son los deseos pecaminosos de nuestra carne, siguiendo la carne, dice que ellos andan en concupiscencia, en inmundicia, desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Los ha visto ahí? Hablaremos de eso. Todos esos que andan reprendiendo a Satanás, atando demonios, tratándolo como si ellos fuesen soberanos, como si estuviesen en el trono del mundo, del universo. Ellos hablan de estos seres celestiales que Judas va a decir son superiores al ser humano. Ellos dicen, no tienen temor de hablar de esto, son unos atrevidos. Ellos son personas desvergonzadas. Versículo 11, mientras que los ángeles, noten, los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su propia injusticia, ya que tienen por deleite delicia, gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores, se jactan de sus pecados. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. No sé cuáles palabras más podía utilizar Pedro para dejar en claro, esto no es la gracia de Dios, no se equivoquen. No es la gracia de Dios. Cada semana sale algo nuevo por los noticieros, ¿no? Esta semana salió un pastor de no sé dónde, aquí en Buenos Aires, que abusaba sexualmente de las personas en su congregación. ¿Qué les decía? Tremendo lo que es el poder del engaño, ¿no? Iba a salvar el alma de esa manera. Tremendo. Ha sido acusado, ahora está en juicio. Y corresponde que sea así. Tremendo lo que hay. Eso no es la gracia de Dios. Estuve escuchando, porque nunca lo escuché, aunque yo sabía ya que era un falso maestro, un falso profeta, alguien que es un hijo de condenación. Pero es uno de los predicadores que su lugar de reunión es más grande que un estadio.
está lleno. Pero él habla sin ningún descaro de dinero. Y habla sin ningún descaro acerca del aborrecimiento a las personas que realmente hablan acerca del sufrimiento en la vida cristiana como una bendición. Los trata como espíritus malvados. Así, me persiguen, dice él. Tremendo, tremendo. Y hay muchos siguiendo sus disoluciones, sus libertinajes. Es más, Cristo dijo, muchos serán los que van a seguir. O sea que no nos debe asombrar que sean muchas personas que sigan a todos estos engañadores. Porque justamente las personas lo que buscan es dinero, codicia. Las personas que siguen a estos hombres son codiciosos. Son codiciosas estas personas. Buscan el dinero que ellos falsamente prometen. Pero queridos hermanos, la verdadera gracia de Dios se distingue porque la gracia de Dios te lleva a amar la piedad, a desear ser santos, a desear ser piadosos y huir del pecado. Entonces tú entras en una iglesia que dicen ellos ser de Dios, pero son permisivos con el pecado, abundan en verdad o promueven el libertinaje dentro de sus congregaciones. Bueno, huye de ahí, porque eso es literalmente una iglesia de Satanás. Una iglesia de Satanás, y hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso Pedro hizo tanto énfasis, ser santos como yo soy santo, y aspiró a animar a los creyentes a que sean santos. Todo mensaje de la predicación que te anima a ser santo como Dios es santo, tú puedes tener la certeza de que eso viene, sin duda alguna, de Dios. Así que debemos tener cuidado porque la verdadera gracia promueve la santidad, no es permisiva con el pecado y el libertinaje. Oh, cómo le gusta a la gente esto que no conoce al Señor. En esta iglesia deberíamos bailar, en esta iglesia deberíamos tener menos predicación y deberíamos en verdad, bueno, cuando empieza toda esta tendencia de la crítica de la forma de vestirse piadosamente, yo digo, hay un corazón que no entiende la gracia de Dios. Empieza por esos lados, por esas ventanas, empieza a promoverse el libertinaje dentro de la iglesia y entendiendo que en verdad es un ataque a la verdadera gracia de Dios. No nos confundamos. ¿Qué distingue a la verdadera gracia de Dios? Bueno, además de salvar y de santificar al creyente, la gracia de Dios en tercer lugar, la verdadera gracia de Dios sostiene al creyente. Sostiene al creyente. Lo salva, lo santifica y lo sostiene. 3 S. Pedro afirmó en la carta, queridos hermanos, en el contenido de esta carta, que la gracia es poderosa para sostener al creyente firme en su relación con Dios. Eso es sostener. Lo sostiene firme, que permanezca en una relación con Dios, se mantenga en esa relación con Dios, sin que abandone su fe, muy a pesar de las circunstancias adversas. Pero más aún, Pedro afirmó que esas adversidades fortalecen y aumentan la fe del creyente, llevándolo a ser más fiel, más obediente, más como Cristo cuando está introducido en circunstancias adversas y difíciles como las que estaban atravesando estos creyentes. Ahí se sobresale y distingue la gracia de Dios, a diferencia de otras personas que proclaman ser de Dios, pero en realidad no promueven ningún poder para que la persona soporte y permanezca fiel al Señor, muy a pesar de la situación que está viviendo. Pedro afirmó que la gracia capacita al creyente para que pueda ser sumiso y humilde en situaciones que de otra manera sería imposible hacerlo. Sumiso ante un estado opresor, sumiso a un patrón difícil de soportar, sumiso ante un cónyuge que no conoce al Señor, sumiso ante una sociedad que lo acusa de delincuencia. Solamente la gracia de Dios puede llevar a una persona a ser así. Solo la maravillosa gracia de Dios, queridos hermanos, introduce al creyente en situaciones donde todo parece ir en su contra. Lo hace la gracia de Dios, pero en realidad la gracia utiliza eso. Esas situaciones son utilizadas para fortalecerlo a él en su fe. El texto dice así en 1 de Pedro capítulo 5, versículos 10 y 11, que solemos incluso cantarlos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos.
Amén. ¿Ha notado que Pedro nos dice, mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él los libere de todo problema, Él les dé una vida libre de toda dificultad. El Dios de toda gracia, Él los llena a ustedes de todo beneficio, los llene de dinero, no les permita tener ninguna enfermedad. ¿Nos dice eso? Después que hayáis padecido, después que hayamos padecido, ¿qué cosa? Él los afirme, Él los perfeccione, Él los fortalezca, Él los establezca. ¿Qué hace en verdad que un creyente atraviesa por las dificultades que a otras personas terminan destruyéndolas, llevándolos a la depresión o llevándolas incluso al suicidio? ¿Qué hace que al creyente lo fortalece y lo lleva en verdad a crecer en su relación con Cristo? La gracia de Dios. La gracia de Dios hace eso. No es un poder humano, es un poder sobrenatural que viene de Dios. La verdadera gracia de Dios no promete liberación de todo tipo de problemas, sino más bien promete fortalecerte en medio de ellos. En medio de ellos. 3 distinciones que encontramos en esta carta que nos ayudan a nosotros a abrir los ojos y evaluarnos si nosotros estamos en la gracia de Dios. ¿Eres salvo por gracia? ¿Eres salvo por gracia? ¿O todavía te crees tan bueno que Dios te tiene que dar el cielo por sos una persona genial? ¿Eres salvo por gracia? ¿O tú piensas como algunos piensan, no, yo soy una persona que no sabe las que sufrí en la vida y Dios, viendo lo sufrido que soy, me tiene que dejar entrar? Hasta las que sufrí. ¿Eres salvo por gracia o piensas así? Porque ese es un sentido de justicia personal todavía. Tengo algún mérito por lo que sufrí. Eso es justicia personal, no la justicia de Cristo. ¿Eres salvo por gracia? ¿Eres salvo por gracia o todavía vives en ese manto de religiosidad que puedes cumplir al pie de la letra con todo lo que sabes que debes cumplir en un contexto evangélico? Sabes cómo debes hablar, sabes cómo debes orar, sabes qué frases usar, sabes cómo responder, qué textos decir, pero en tu corazón sabes que no amas a Dios. Que no amas a Dios. ¿Eres salvo por gracia? Si lo eres, entonces deberías estar viviendo en la gracia de Dios. Deberías estar viviendo en la gracia de Dios. Una vida en la gracia de Dios, ¿cómo es? Una vida donde yo estoy humillado en la presencia de Dios, dispuesto a que Él haga conmigo lo que Él quiera. Porque Él da mayor gracia. Él resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Esa es una vida en la gracia de Dios. Es una persona humillada ante el señorío de Cristo. Y Pedro termina justamente esta carta dando una exhortación muy clara. Por conducta de Silvano, quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Y la versión de la Biblia de las Américas dice, estén firmes en ellas. Es un imperativo la manera en que está escrito en esas copias más cercanas a los originales de los cuales se toma esa versión. Y está muy bien allí. Y creo que eso coincide con lo que Pedro va a enseñar ahora en su segunda carta, porque va a empezar a enseñarles cómo permanecer firmes en esa gracia que nos ha salvado. Es el punto de conexión con todo eso. Queridos hermanos, sirva este mensaje para que nosotros evaluemos, no solo afuera, es muy fácil evaluar a otros afuera, sino evaluar nuestras propias vidas, nuestra propia condición. ¿Es esto lo que estoy viviendo yo? ¿Es esto lo que estoy viviendo en mi vida? ¿Es la gracia de Dios? ¿O me doy cuenta que no hay vida dentro de mí? Que realmente no hay ningún deseo hacia Dios. Y que si podría quedarme en casa, me quedaría en verdad. Pero vengo porque hay un instinto religioso en mí que dice, tengo que cumplir, me voy, ya cumplí. La justicia personal. La justicia personal. Sirva este mensaje para evaluarnos a nosotros como creyentes. Si nosotros estamos viviendo en esa gracia que nos sostiene en medio de las dificultades y en lugar de llevarnos, como escuchábamos ayer,
En lugar de llevarnos esas dificultades a la amargura, a la depresión, al temor o a la ansiedad, nos lleva a nosotros a mirar esperanzados y a ansiar esperanzados la venida de nuestro Salvador y mirar con gozo hacia allá, aunque acá estamos atravesando con los pies sobre el fuego, pero nuestro corazón no puede dejar de palpitar, con una sonrisa entre los labios que se deja ver que tenemos esperanza de vida eterna, aunque nuestra vida se acaba aquí. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por haber inspirado al apóstol Pedro a escribir estas profundas verdades de una manera tan simple, tan breve, tan contundente también, para llamar nuestra atención a asegurar nuestros corazones en la verdadera gracia de Dios. Pedimos que tú obres, tú puedes usar tus instrumentos como tú quieres. Tú puedes salvar hoy un alma. Puedes llamar al arrepentimiento y a la fe a aquellos que todavía no experimentan esta delicia de una vida que anhela profundamente a Dios. Y tú puedes ayudarnos como creyentes a tener una actitud diferente ante las situaciones que vivimos, recurriendo a tu gracia. Hacer como el apóstol Pablo, aprender a decir, me gozo en lo que padezco, en afrentas, en necesidades, en tribulaciones, en enfermedades. Me gozo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en tu gracia. Amado Dios, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a pasar al tiempo de la